En este Zoom nos vamos a dedicar a las estaciones del ferrocarril y a los pueblos que ellas generaron. Este verdadero sistema a lo largo de todo el territorio nacional queda inscripto en el marco de esa revolución industrial y de este territorio revolucionario. Como siempre, comencemos primero por el concepto. Este proceso del ferrocarril como nuevo modo de organizar el territorio parte de la revolución industrial. ¿Qué es una industria? Un conjunto de operaciones que se llevan a cabo con la intención de obtener, transformar o transportar productos que son naturales. Un proceso de transformar la materia prima en un tipo de producto que se conoce como manufactura industrial, es decir, no hecho, no fabricado por la mano del hombre directamente, sino como resultado del accionar de alguna maquinaria. Esta revolución industrial que marca definitivamente el siglo XIX y este territorio de las revoluciones, hace referencia a un conjunto de innovaciones tecnológicas que pretenden sustituir la habilidad humana por la maquinaria y la fuerza animal por la energía, provocando el paso de la producción artesanal entonces a la fábrica. ¿Qué hace entonces? Sustituye la habilidad de la mano de obra humana por la de la máquina y a la fuerza animal usada hasta ese momento por una energía que más o menos se puede controlar a voluntad. La revolución industrial marca también un cambio tecnológico que es muy acelerado, es muy rápido y que es muy importante en determinado periodo histórico, como en el que vamos a analizar nosotros ahora, o como también secuencias de innovaciones determinadas. Es decir, que esto no es estático, no es un solo elemento, sino que es una sucesión de creaciones, de innovaciones y de posibilidades de producción a través del tiempo. Por ejemplo, una de las grandes innovaciones, ustedes ya la han estudiado en la economía rural desde la forma de producir el neolítico hasta el siglo XVIII, marcado siempre por la importancia de la agricultura y del comercio, por el uso de una tracción animal como fuerza, pero también como medio de transporte, una producción que tenía una mano de obra siempre artesanal y que no incidía en la construcción de movilidades dentro de las clases sociales, es decir, no permitía un ascenso en estas clases sociales que estaban muy marcadas y que prácticamente eran inamovibles. En cambio, esta revolución industrial a partir de 1760 del siglo XVIII va a cambiar radicalmente y se va a transformar esa economía rural en una economía urbana. Esta economía urbana, producto de esta revolución industrial, es exactamente eso, industrial, mecanizada y se inicia por una producción textil. Usa como energía la que produce el carbón y la que el carbón permite generar a través del vapor. Por ejemplo, tanto en las máquinas que van a producir textiles, como esta que tienen acá, como en el inicio de la locomotora a vapor para el ferrocarril. Marca un aumento de la producción muy superior a la que había existido antes, reduce los tiempos de producción, genera un crecimiento demográfico muy alto, lo que también modifica sustancialmente la sociedad y sus asentamientos, genera también un aumento de renta por cápita, es decir, lo que se entiende como riqueza, pero no para una sola clase social, porque aparecen nuevas clases sociales como el proletariado y la burguesía. También modifica la forma de transportar al aparecer, por ejemplo, el ferrocarril y el barco. Y finalmente también da paso a nuevas ideologías políticas como el socialismo, el anarquismo, el comunismo, el gremialismo, por las formas que tienen de asociarse los que trabajan y los que generan los procesos industriales aportando el capital. Cuando hablamos entonces de revolución industrial, no hablamos solamente de un solo proceso revolucionario, el que más conocemos que es a partir de 1760, sino otro que se da por el aumento de la producción hacia finales del siglo XIX o el que estamos teniendo más cerca hacia principios del siglo XXI y hacia partir de más o menos el año 2006, con una modificación sustancial en las tecnologías. Centrado siempre en el uso de carbón como fuente de energía, este carbón que nace como producto en sí en las minas de carbón va a generar la manufactura inicialmente de hierro. Esta manufactura de hierro
va a dar paso al nacimiento de un tipo de industria que es la siderúrgica. Esta es la que maneja diferentes composiciones para generar nuevos materiales y el que nos interesa a nosotros sobre todo es el acero porque es el que va a incidir en los sistemas constructivos. Mientras que la invención de la máquina del vapor, juntos con la posibilidad de manejar la energía a partir del uso del carbón, va a empezar a insertar en el proceso industrial, en el proceso comercial y en el proceso de producción estas máquinas que funcionan gracias a eso. La primera de todo fue la manufactura del algodón mediante estas máquinas textiles que permitían hacer tejidos que ya eran no artesanales sino industriales. Así nace en este caso la industria textil. En este proceso, ¿qué nueva tipología va a aparecer? La fábrica, porque es en la fábrica donde se van a realizar estos pases entre la materia prima y el producto manufacturado, que va a tener directa relación con el mercado. Y para llevar este producto manufacturado desde la fábrica hasta el mercado, hay una necesidad de producir un nuevo tipo de transporte, y ese transporte es el ferrocarril. Esto termina de vincular todo ese sistema de producción, que es sobre todo eso sobre el territorio, un sistema de producción, donde a su vez cada uno de estos núcleos, sea la mina de carbón, sea la industria siderúrgica, la industria textil, la misma fábrica e incluso el ferrocarril, constituyen ellos mismos un sistema propio sobre ese territorio, donde los fijos no son solamente fijos, inamovibles, sino que muchos de ellos son también móviles, como la propia maquinaria del ferrocarril. Hablamos entonces de un territorio que estaba manejado hasta ese momento desde una visión de una producción casi siempre agrícola. Tienen en pantalla, por ejemplo, un mapa transcripto a territorio moderno de 1883 que le muestra, como la otra vez, la subdivisión política de la República Argentina, que ya sabemos que estaba ocupada aproximadamente hasta por acá y no más de eso, y tampoco esta parte estaba ocupada definitivamente. Sobre eso, ahora que voy a tener que pensar, ¿cómo se va a instalar un proceso de extracción de la materia prima para llevarlas hacia esas fábricas que estaban ubicadas en Europa y que mediando entre esos dos territorios el ferrocarril y por supuesto después los barcos van a jugar un papel importantísimo? Y que todo ese sistema se va a intensificar hacia fines del siglo XIX y hacia 1914, como lo tienen en este mapa, van a alcanzar su máxima extensión. Quiere decir que el ferrocarril va a generar una nueva forma de apropiación y de producción del territorio, que ya no tiene en cuenta las condicionantes de producción exclusivamente, sino también las posibilidades de transportar esa producción hacia un puerto de salida hacia Europa, como lo era en este caso Buenos Aires. Por eso, este mapa que ahora tienen en pantalla les muestra justamente la máxima extensión de esos ferrocarriles, de esas vías férreas, de este sistema ferroviario, que va a alcanzar a 47.000 kilómetros de desarrollo en su totalidad, ya cuando lleguemos hacia 1914, 1920, que va de la mano, va paralelo a ese modelo agroexportador del que ya hemos hablado. El ferrocarril es una parte indisoluble del desarrollo de ese modelo agroexportador. Y también el modelo sobre el territorio tiene forma de abanico, porque toda la producción del interior tiene como destino Buenos Aires, ya que desde Buenos Aires van a salir toda la producción después hacia Europa. Hay distintas empresas como las que tienen listadas ahí, cuyos nombres iniciales son los que están en negros y que después van a tener otros nombres hasta llegar a los actuales, como Sarmiento, Mitre, Belgrano, San Martín, que son los que se van a encargar, mediante concesiones por parte del Estado Nacional, de trazar todo este sistema sobre el territorio. Territorio que muchas veces no tenía prácticamente nada sobre el espacio donde se van a construir estas vías férreas. Y que sobre todo, si ustedes lo ven en este otro mapita que tengo de este lado, que es de 1863, muestra cómo ese sistema troncal del ferrocarril va a organizar después toda la producción territorial.
pero también va a cambiar sustancialmente los modos de habitar. Los modos de habitar con la incorporación de los inmigrantes, que son los que van a hacer producir el territorio, con los diferentes nuevos modos de habitar que se traen desde Europa y que, como las vacaciones, por ejemplo, o el mismo traslado sobre el territorio, se empiezan a implementar sobre el territorio argentino y en el resto de Latinoamérica, y en cómo hay una necesidad de tener más territorio para hacerlo producir más, siempre en relación con este proceso de la revolución industrial que hablamos antes, y ahí tiene cómo se ve la inauguración de la prolongación de ese ferrocarril al Neuquén, donde está el territorio, está limpio todavía, pero llega ahí el progreso. El progreso está simbolizado siempre en esta etapa por la imagen del ferrocarril. Si nos fijamos en los mapas, mejor dicho, de nuestras regiones, nos van a decir exactamente ese cambio entre los procesos de producción a nivel territorial. En el plano que ahora tienen en pantalla, lo primero que podemos identificar serían las ciudades que ya existían, por ejemplo Córdoba y Rosario, entre las cuales me voy a situar ahora, y Villa María es esa que tengo acá, Río Cuarto es esta que tengo acá. Si se fijan, no hay un camino directo entre Córdoba y Río Cuarto todavía. El trazado en rojo es el camino real y después tienen los ríos, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Los ríos también servían, sobre todo el río Cuarto y el río Quinto, como frontera frente al Indio que antes tenían hacia el sur. Una vez que se asignan estas empresas para trazar el sistema del ferrocarril, el trazado siempre es recto, primero porque lo diseñan ingenieros y después porque esto es una máquina. Es decir, que el ferrocarril va a ir directo entre un punto y otro, no ya por un territorio que tenga pueblos, que esté cerca del río, que sea más fácil de pasar, porque todo es posible para el trazado de ese ferrocarril. Y además, mientras va avanzando al ferrocarril, o a la empresa, mejor dicho, del ferrocarril, se le va asignando 2 leguas al lado del trazado, una legua para cada lado, espacio en el cual pueden disponer de ellos, en particular, sobre todo, para la fundación o la apertura de las estaciones que necesitan para recargar primero el agua, que es más o menos cada 12 o 15 kilómetros, y da nacimiento a los poblados del ferrocarril. Y esa es una diferencia significativa entre los trazados que se van a diseñar en nuestros territorios con los que puedan haberse diseñado en Europa. En estos territorios casi nunca hay nada. Hay algunas ciudades más importantes, pero los nuevos poblados se van a empezar a formar a partir del paso del ferrocarril, mientras que en Europa en general ya existen. Y esa división o esa adjudicación de tierras a lo largo de los trazados del ferrocarril lo pueden ir viendo justamente en este tipo de plano. Si se fijan también hay un trazado que regula, que va subdividiendo por acá arriba lo que son espacios rurales y que si me acerco un poco más voy a ver que o son campos o también son colonias, colonias a las que llegaban a trabajar los inmigrantes desde el puerto de Buenos Aires al de Rosario hacia el interior del país. Si seguimos en el territorio cordobés, en pantalla ahora tienen un plano de Ríos y Achavas del 1900, donde el trazado azul es el ferrocarril, ahí tienen otra vez la subdivisión de la legua a ambos lados del trazado del ferrocarril, que ha avanzado de solamente la primera línea que vimos en el anterior. Los rojos y amarillos son caminos y lo que está en línea de puntos son servicios de mensajería o servicios de telegrafía. Si se fijan bien, desde Córdoba hacia el sur, acá al sur tendría Río Cuarto, todavía no tengo trazado ni un camino directo ni una vía de ferrocarril. Pero sí tengo toda la subdivisión en territorio rural y por ahí tengo la aparición de las colonias de las que les hablaba antes y más cerca del ferrocarril tengo más colonias de esa todavía. Ya hay una nueva intención de organizar el territorio en función de la producción de este modelo agroexportador diferente a la que existía antes. También fíjense cómo a lo largo del ferrocarril van a ir apareciendo todos los poblados más o menos en forma equidistante. Y que mientras estoy en un terreno llano, esos trazados son rectos y cuando empiezo a subir hacia la sierra, los trazados empiezan a ser un poco más sinuosos.
Si avanzamos y el planito que les queda ahora en pantalla en el lateral es unos 30, 40 años después, tengo ya todo el trazado ahora en rojo del ferrocarril, donde la mayoría de las vías más importantes van a vincular a Córdoba con Villa María, que se transforma en un nodo de este proceso de traslado desde el interior hacia el puerto de Buenos Aires. El resto de los sistemas ferroviarios que están viendo cumplen exactamente la misma función. El territorio entonces del cual estamos hablando, el que más produce en función de este modelo agroexportador, es el territorio que nosotros denominamos normalmente llanura o pampa. Pampa es una voz quechua que designa las zonas que son muy llanas, que no tienen prácticamente ningún tipo de vegetación y que están en un lugar alto, en un altiplano andino. Nosotros trasladamos esta voz quechua para designar estas grandes extensiones de tierra que además de ser una extensión muy grande, llana y sin árboles, son altamente productivas. Este territorio geográfico que nosotros también mencionamos como la pampa gringa, la pampa húmeda, abarca todas las provincias que ustedes ven en pantalla en ese grafiquito, que si ahora lo asimilan al trazado de los ferrocarriles en el territorio que nosotros estamos estudiando, es prácticamente la misma superficie. La producción, entonces, la capacidad que tiene el territorio de producir, va a ir de la mano con el desarrollo de este sistema de transporte propio del territorio revolucionario. Cuando hablamos de esa producción, el otro fijo significativo son las estancias en esta llanura, en esta pampa. Estancias que van desde las más antiguas, las de los grandes caudillos políticos, como las que tienen en pantalla en esa foto, la casa o la casona de Rosas en Buenos Aires, las estancias de Urquiza de este lado, las estancias de los Díaz, Roca y Mitre de este otro lado, que van a hacer producir primero el territorio que tienen controlado como este, y después van a avanzar hacia el sur y hacia el norte para tener más territorio para hacerlo producir en función de ese sistema agroexportador. La organización política de todo ese territorio es posible gracias a la Constitución Nacional que ha sido sancionada en 1854, mientras que el ferrocarril va a empezar a organizar de otra forma el territorio a partir de 1870. El ferrocarril es visto además como el símbolo, el signo del progreso, y así lo muestra el arte, por ejemplo. En pantalla vuelven a tener ahora un cuadro que muestra la llegada del ferrocarril a Córdoba, un cuadro de Gonzaga Koenig de 1871. Y el ferrocarril, que es eso que tiene ahí, llega hasta la plaza. ¿Cuáles son los fijos que me quedan del territorio anterior? La catedral y el cabildo. No veo nada más sobre ese territorio. Lo que veo es una significación de cómo las fuerzas políticas y económicas hacen llegar este nuevo fijo y flujo hacia el territorio. Hay todo un escenario entre romántico, pero también que hace alusión a la mitología y cómo estas fuerzas, como son la sabiduría y la industria que invocan estos personajes que tengo por acá al lado, además de personajes reales como Mitre y Sarmiento que tengo por allá arriba, dan paso a la llegada del positivismo y del progreso hacia la ciudad. Mientras tanto, la realidad es esta. No hay nada en el territorio donde va avanzando el trazado del ferrocarril. Y esa es la realidad de este nuevo sistema de producción. Va a modificar sustancialmente un territorio que era productivo, pero muy escasamente productivo en favor de los porcentajes de producción que va a alcanzar hacia fines del siglo XIX. Estos poblados de ferrocarril que acompañan el trazado de las vías del ferrocarril, de este sistema ferroviario, tienen algunas características que son particulares. Miremos algunas de ellas. Tomemos, por ejemplo, el caso de Villa María. Cuando el trazado del ferrocarril avanza, cada 12, cada 15 kilómetros, necesita repostar agua. Primero porque la locomotora funciona a vapor o carbón, eventualmente después, cuando ya la locomotora funcione a carbón. Esa es la evolución del
la máquina en sí hasta llegar a ser después ya más autónoma, con otro tipo de energía. Siempre la energía es lo que va a marcar, el tipo de energía que usan, es lo que va a marcar cómo se mueve las maquinarias sobre el territorio. El trazado de estos poblados es un trazado ortogonal, como lo tienen acá abajo. Y el primer gran cambio es que no tengo una plaza al centro. Las plazas las tengo ubicadas equidistantes del eje que pasa siempre por la estación de pasajeros del cuadro de la estación. El cuadro de la estación es todo el espacio que sirve para que la maquinaria pueda moverse y pueda prestar servicio. El espacio de la estación de pasajeros es un solo edificio dentro de todo ese sistema. El cuadro de la estación pasa a ser entonces el espacio urbano más significativo de la nueva propuesta urbana. Y tengo, de nuevo, además del trazado que mencioné recién, una trama que va a ser generada a partir de una manzana que tiene una subdivisión en lotes mucho más densificada que la tradicional colonial y un tejido que va a responder a la importancia de cada uno de estos poblados. Dentro de este cuadro del ferrocarril que les marqué acá, no voy a encontrar solamente la estación de ferrocarril, que es ese edificio chiquitito que tengo ahí, que está acompañada después por baños, por otros tipos de depósitos, por salas, etc. Sino que hay talleres, hay depósitos, hay silos, están las garitas para que la formación entre, para que la formación salga del cuadro de la estación, hay espacios como esos talleres para arreglar todo el tipo de maquinaria y muchos otros elementos que hacen a la función del sistema. Y en ese sistema la vía va uniendo estación con estación. Cuando va uniendo estación con estación, esa vía no es solamente una vía, se puede transformar en puente, por ejemplo, se puede transformar en algún tipo de rampa, etcétera, que permita siempre el paso de la maquinaria móvil de estación en estación. Con el tiempo Villa María crece y se transforma en ese nodo ferroviario del que habíamos hablado. Esta es la primera estación, esta es la segunda estación, ahí ven cómo las vías empiezan a atravesar todo el sistema urbano de Villa María. Me va a quedar otra que va a aparecer después en una imagen más tarde. Pero siempre el río, por ejemplo, que es el principal elemento geográfico que me pasa hacia el sur, la ubicación original del asentamiento era Villanueva y estaba hacia el sur de lo que va a ser después Villa María. Estos territorios ganados a la producción van a ser propuestos o a partir de las propias empresas del ferrocarril o porque el dueño de esos campos está interesado que por su propiedad pase el ferrocarril. Y este es el caso de la fundación de Villa María en 1867 en terrenos que correspondían a la propiedad de Manuel Ocampo. El ferrocarril central argentino, en este caso, es el que va a desarrollar todo el poblado de Villa María. Y en esa vista aérea se puede ver cómo el espacio urbano más importante es ese cuadro de la estación. El eje pasaría por ahí. Esta es la plaza principal. Esa es la segunda plaza. La extensión original llega hasta ahí. La segunda que tiene en este plano ya llega más hacia el sur. La organización en cuanto a la manzana y a la subdivisión de la manzana ven cómo cada uno de esos lotes es mucho más reducido, más angosto y más profundo que en el caso colonial, y cómo el tejido es más importante y más denso sobre los laterales de la estación de ferrocarril y después va decayendo hacia ambos extremos. En general también uno de los lados de la estación del ferrocarril del poblado crece con más intensidad que el otro y de ahí aparece también esa localización en relación a los habitantes de un lado y del otro de la vía del tren. El tejido en sí es un tejido que marca siempre un avance importante y se lee como símbolo del progreso. Muchos de los que trabajan en el campo pueden en algún momento irse a vivir a estos pueblos y la construcción de su vivienda es una referencia de ese progreso.
arquitectura que parte del cuadro de la estación, una arquitectura que es propia del ferrocarril, una arquitectura que está marcada por quien la construye, es decir, ingleses, belgas, franceses, donde se nota siempre el espacio que corresponde a lo que mira al pueblo exactamente, la estación en sí, y el andén, que es el espacio de transición entre la máquina y el pasajero. Espacios que son de producción, como silos o fábricas, viviendas, almacenes, etcétera, que dan sobre el cuadro de la estación que hemos mencionado antes, así como las viviendas con comercio son las que van a caracterizar el tejido de Villa María. Un tejido que es académico en cuanto a la organización del lenguaje, basamento, desarrollo, coronamiento, un módulo que se repite, y en general también, y por eso se la llama intelinizante, el manejo de recursos ornamentales que hacen a lo clásico, sea tanto lo romano como lo del Renacimiento y algo del manierismo, hace que todas juntas, un neoclásico o un neoclasicismo, es decir, el neoclásico llevado a un extremo, caracterice la mayor parte de la arquitectura que se va a desarrollar en los pueblos del ferrocarril, siendo diferente, más de influencia inglesa y también por los materiales que va a construir, que van a usar en la construcción, la de la estación de pasajeros propiamente dicha. No olviden nunca que esto es posible gracias al flujo de la inmigración y que también dentro de esa inmigración va a haber una parte que se va a dedicar a trabajar dentro del sistema del ferrocarril. Los trabajadores de este sistema ferroviario particularmente conforman dentro de la sociedad nuestra uno de los grupos más importantes desde fines del siglo XIX y durante la primera parte del siglo XX. Entre los espacios que acompañan el ferrocarril están los espacios que sirven para tanto acomodar las máquinas, arreglarlas o también generarlas, es decir, producir algunas de sus partes, ensamblarlas, mejor dicho. La producción siempre era extranjera. En el caso de Villa María, tiene una estación que se denomina Las Playas, porque son playas donde quedaban partes de las formaciones que necesitaban algún tipo de asistencia o que esperaban para cargar o descargar. Las playas constituyen una de estas expresiones de cómo el territorio y la extensión del territorio argentino en particular es decisivo al momento de este tipo de trazados de un nuevo sistema de transporte. Otro de estas posibilidades del pueblo de ferrocarril, como más concentrado y más siguiendo la idea del patrón urbano de Hoffman que ya analizamos, es Almafuerte. En este caso, Almafuerte es fundada gracias a la intención de Pedro Molina en sus propios terrenos, en su propia propiedad, a partir de 1902. Fíjense que la anterior era de fines del siglo XIX, esta ya es avanzado, la primera década del siglo XX. Es el mismo proceso. Lo que cambia acá es el trazado, ¿sí? La estación en sí pasa por un lateral. El trazado de la ciudad es este cuadrado tipo damero de Tatetí, que va a estar caracterizado por una avenida central principal que a su vez tiene el paso de un canal, que es eso que están viendo en la foto ahí, que acompaña como todo un sistema verde que se termina de armar con las 5 plazas. Una concentración de la principal arquitectura sobre esa plaza principal y sobre las diagonales, la iglesia que están viendo acá, entre neorrománica y algo de neoclásica, la voy a tener por esta ubicación, mientras que la estación de ferrocarril va a generar otro eje en este sentido. Tiene los mismos elementos que describí en el caso de Villa María y traza, trama y tejido varían en la incorporación en este caso. Entonces, dentro de este territorio de producción que es la Pampa Argentina, dentro de este sistema de transporte que es el ferrocarril, que va trazando a la par de la vía del ferrocarril los poblados que necesita para ir permitiendo que la máquina avance. A través de o en el marco de cada uno de los cuadros de la estación, que hace que el sistema funcione y se va uniendo con los otros mediante las vías, la estación de pasajeros es solo un fijo más, quizás no el fijo más importante para el ingeniero que está diseñando este sistema, pero sí para nosotros como arquitectos porque vemos en ese diseño todas las características de este periodo.
Ahora bien, nunca hay que pensar que se agota el sistema del ferrocarril solo en la estación de pasajeros, sino que solamente uno de esos fijos, un fijo que en todo caso está fijo, por el que atraviesan los flujos tanto de pasajeros como de la producción en sí, que está en vinculación con fijos que se mueven, como la propia locomotora, por ejemplo, que son los materiales rodantes del ferrocarril, y que en ese sistema estos nuevos fijos y flujos están reordenando todo el territorio, van creando una rugosidad sobre un territorio que prácticamente no tenía otras rugosidades antes, y que también son signos de ese modelo agroexportador, de ese flujo, generando una de las máximas inercias dinámicas que va a tener el territorio desde ese momento hasta la actualidad. Estas estaciones de pasajeros pueden tener dos características fundamentales. Ser estaciones terminales, porque están al final de la línea férrea, como el caso de la estación Retiro que vamos a revisar ahora, o ser estaciones de paso, porque están paralelas al trazado de la vía del ferrocarril, como lo hemos visto en los dos poblados anteriores. Revisemos ahora la estación terminal de Retiro del Ferrocarril Central Argentino en la ciudad de Buenos Aires. Esta estación fue comprada en Inglaterra por el Estado argentino, estaba destinada a otra localización, a otro territorio en la India, pero el Estado argentino pagó más y la trajo. Es decir, que ese fijo, además, es un fijo desmontable, que lo puedo armar y desarmar y trasladarlos a distintos puntos del territorio. ¿En función de qué? De que está utilizando un sistema de estructura seriado propio de los nuevos materiales de este territorio revolucionario, como lo son el hierro y el vidrio. ¿Cómo funciona una estación de pasajeros del ferrocarril dentro del cuadro de estación del ferrocarril? El cuadro en sí tiene como eje divisorio principal el trazado de la vía del tren, que siempre es recta en la mayor parte de las veces. Y otro eje transversal que pasa por el centro de la estación de pasajeros. La estación de pasajeros es el espacio que usa específicamente el pasajero, por lo tanto hay un espacio que usa el pasajero antes de subir a la máquina, un espacio que maneja la máquina en sí y un espacio que maneja después, en esos intersticios, el personal propio del ferrocarril. Este espacio de la estación de pasajeros está acompañada por depósitos de encomienda, los baños, un sistema de administración, otros sistemas de depósitos que son propios de la función del ferrocarril, como la lampistería, etc. El espacio del andén, que es el espacio que vincula al pasajero con la máquina, el andén en sí. Esos andenes pueden ser simples, dobles, a los que se accede por puentes directamente, por subterráneos, etc. Otros elementos que controlan la entrada y la salida de la formación del tren en el cuadro del ferrocarril, como las garitas de señales y las casas de los guardabarreras que están en la entrada y en la salida del cuadro de la estación, las propias viviendas del personal de la estación, que suelen estar en las esquinas, o la principal que está al lado, la del jefe de la estación que está al lado de la estación de pasajeros. Y después una serie de talleres, de depósitos, de galpones, el tanque de agua, el surtidor, mesa de palancas, bandeja giratoria, que hacen al manejo en sí del material rodante del ferrocarril, como en el caso de, sobre todo de la República Argentina, los hilos y los depósitos, a ir guardando, acumulando la producción que después se va a trasladar con o mediante este transporte de ferrocarril. Entonces, en ese sistema hay un edificio que está abierto hacia el resto del tejido urbano, que es la estación de pasajeros, y después el sistema funciona hacia adentro, ¿sí? El pasajero atraviesa esa estación de pasajeros para llegar hasta la máquina, el resto es manejado por el personal de ferrocarril y el tren en sí y la formación atraviesa continuamente ese espacio llevando y trayendo personas y producción.
Ese sistema está vinculado entre cuadro y cuadro siempre por el trazado de la vía. Sin la vía que lleva y trae a la formación del ferrocarril, este sistema no puede funcionar. Por eso es tan importante tener en cuenta el trazado de la vía y el mantenimiento, en todo caso, de esas vías para que el sistema funcione y también para interpretar ese sistema. Como mencioné antes, la estación de pasajeros es la cara de todo este sistema frente al espacio urbano y suele ser de grandes dimensiones e importantes en el caso de estas estaciones que cierran el sistema y llegan al punto final del transporte. La estación de Retiro tiene un desarrollo no de esas 4 cuadras o 2 cuadras o 6 cuadras como veíamos en los poblados anteriores, sino que supera las 10 cuadras de desarrollo y ahí ven cómo todo el trazado de las vías van llegando, en particular este es el edificio que vamos a ver, hacia el edificio principal. El edificio que maneja el pasajero, el espacio que maneja la máquina y cada uno de los dos elementos diseñados en función de esa cuestión del romanticismo historicista y todos los lenguajes que pueden interpretar la sociedad de la época mediante los flujos que manejan, que están en la estación de pasajeros, y el discurso del positivismo, el manejo de los nuevos materiales, el manejo del progreso, en la parte que aloja el desarrollo de la máquina en sí. Dentro del cuadro del ferrocarril, entonces, todos los componentes, todos estos fijos, generan ese sistema que permite que el ferrocarril funcione. Este sistema de fijos en general está ligado a esta cuestión del positivismo, a lo que sea toda la utilización de los nuevos materiales y obviamente a la idea de la máquina. Mientras que la estación de pasajeros en sí, que vamos a terminar de analizar, está más relacionada con lo romántico, con la idea de organizar un espacio que tenga elementos que asocien determinados tipos de valores. Algunos ligados directamente a la empresa o la nacionalidad de la empresa que lo está construyendo, por eso van a ver alguna influencia francesa o alguna influencia inglesa en el lenguaje de estas estaciones, o después lenguajes mucho más complejos, algunos de ellos eclécticos, en las estaciones terminales. Este conjunto, además, está perfectamente diseñado. Vean, por ejemplo, el caso más simple o una arquitectura mucho más utilitaria en los talleres, en las propias casas, viviendas de los empleados del ferrocarril, en los baños que acompañan a la estación de pasajeros, la garita de guardia-barrera que está en la entrada de cada uno de los cuadros de la estación, la mesa giratoria, que es la que permite hacer girar la locomotora para que cuando llegue al final de la línea pueda regresar, y todos los elementos de señalética. La mayoría de todos los sistemas que mencioné, de todos los elementos que mencioné, tienen un componente importante del uso del hierro. Esto es hierro puro. Y todo está diseñado para después ser, y perfectamente diseñado, fíjense todas las medidas que tienen una simple señalética, para ser incorporado después en el territorio dentro del sistema. La idea de diseñar todo perfectamente es propio de este periodo y las estaciones responden, como mencioné antes, a la otra línea de pensamiento de la época, el romanticismo. Fíjense la cantidad de lenguajes diversos que tienen cada una de estas estaciones ubicadas a lo largo de toda Latinoamérica. Por eso la tipología del ferrocarril es tan particular, porque aúna dentro de todo ese sistema las dos posiciones, tanto de producción como filosóficas, que tiene este periodo histórico. En particular, piensen cómo esta unidad del sistema, cuando se apoya sobre un territorio que prácticamente no tiene nada, que es el caso de la Pampa Argentina, genera esa primera rugosidad. Es la nada y el nuevo fijo que además es un sistema que va a modificar sustancialmente la conformación y la organización y la producción de ese territorio.
Si nos centramos exclusivamente entonces en la estación de pasajeros y empezamos por el tipo, ahora solo de la estación de pasajeros, y me quedo con la estación terminal de Retiro, construida, como ven, tardíamente, entre 1909 y 1914 para el Ferrocarril Central Argentino, por ingenieros y arquitectos que eran ingleses, y que es como un gran puzzle, sobre todo la parte estructural del edificio extraído a la República Argentina y armado directamente en el lugar, se va a conformar por esa sucesión de espacios entre el espacio urbano exterior hasta llegar a la máquina que permiten el uso del transporte. Si comienzo desde el exterior y marco un eje de composición por acá, desde el acceso, que lo hago también en auto, en algún tipo de coche, puedo acceder al primer espacio, que es el de recepción, que me permite comprar los boletos en esta isla que tengo acá en medio. Esta isla es esa que están viendo ahí y en el corte es eso que están viendo ahí. Una vez que adquiero los boletos paso al gran hall. Este gran hall permite el acceso después a los andenes que son los que van chocando literalmente contra el edificio principal. Este gran espacio de recepción, que es este que están viendo acá, es el que tiene además el espacio para la espera, el espacio para la adquisición de diarios, revistas y que está acompañado además por bares y restaurantes en este sector, mientras que toda la administración en sí se va a ubicar a partir de este nivel y en los pisos subsiguientes en las partes superiores. Hacia afuera, si empiezo a hablar de lo que sería estrictamente el lenguaje, la organización es clara en basamento, desarrollo y coronamiento. Mientras que la mayor parte de la organización de cada uno de estos módulos que se van repitiendo y que son prácticamente simétricos, aunque no de todos, tienen una fuerte influencia de lenguajes clásicos. En el interior empiezan a tratar de descubrir elementos que hacen a la arquitectura romana, desde el uso de ese tipo de estrella que está ejecutada en hierro, al casetonado, a la idea de una bóveda de cañón corrida que puede cubrir grandes luces, etcétera, para terminar después en el análisis de los materiales que vamos a ver al final. De la misma forma en el corte están viendo esa gran estructura que tengo en la parte superior que permite cubrir la gran nave que constituye este hall y cómo la nave, que es la que cubre la entrada de la máquina en sí, se va a organizar en dos grandes cañones corridos, en este caso construidos a partir del uso del hierro. Quiere decir que el pasajero, una vez que ingresa, compra su pasaje, espera, realiza algún tipo de actividad intermedia en los espacios que he mencionado antes y después se dirige a tomar el transporte en los andenes que están ubicados en el espacio que le corresponde directamente a la máquina. Esos espacios son espacios de grandes escalas, que si empiezan a mirar en detalles en fotos que sean antiguas, porque actualmente han perdido mucho de la ornamentación, les debería hacer recordar a las grandes termas romanas. Espacios que también eran grandes en función de que se reunía una gran parte de la sociedad y pasaba tiempo en ellos, como se hace normalmente en estos espacios de transporte, y que por lo tanto tenían que tener esa escala monumental y esa amplitud de espacio para alojar mucha gente. Por eso vamos a poder encontrar algunos elementos ornamentales que van a hacer alusión directa a estos grandes espacios romanos, como los dos que están viendo ahora en pantalla. Si me voy hacia el exterior, en particular Retiro se vincula con grandes espacios urbanos abiertos en su época y está rodeado por otros edificios de similares usos. Ahí ven el desarrollo que es más bien horizontal en estos dos grandes bloques laterales que enmarcan el acceso a los dos grandes halls que les mencioné recién y por atrás ahí asoma el espacio de la máquina. Sobre el eje de composición se ubica esa gran cúpula de influencia más francesa, mientras que por abajo tengo en los dos niveles principales del edificio el uso de recursos que hacen más bien alusión a una arquitectura clásica entre neorrenacimiento y neomanierismo y neorromano entonces adentro. Esta relación entre el exterior y el interior, cómo el pasajero llega, se baja de su auto, se baja del transporte, fíjense ahí el tipo de transporte, para pasar por todos los espacios que he mencionado antes hasta llegar a la máquina,
va siendo acompañadas entonces por un lenguaje que marca que ese es el edificio que atiende al pasajero y que además genera todos los servicios que el pasajero necesita. Si se fijan en esa isla en la que se venden los pasajes, la que tiene lateral, la que responde retiro, ven el uso de esos mosaicos que son también como tornasolados y en toda esa ornamentación que es propia de la última etapa del Imperio Romano. Esta cuestión de espacios que también tienen que ser rápidamente higienizados y que sus materiales tienen entonces que poder afrontar un uso intensivo, también es resuelto a partir de esa alusión a grandes espacios públicos. Pasemos al último espacio de la estación, que es el que aloja a la máquina en sí. Estación Retiro tiene dos grandes bóvedas de cañón corrido, que son las que van a cubrir estos tres grupos de andenes que les estoy marcando en el corte. Estas dos grandes bóvedas tienen aproximadamente entre apoyo y apoyo 50 metros. Hemos pasado de un andén lineal en el lateral del edificio de la estación a cubrir esos andenes con dos grandes cubiertas que tienen la forma de un cañón corrido, pero que están ejecutadas a partir de elementos seriados en hierro, tanto verticales como curvos como horizontales. Ahí tienen el entramado original que conforma la estructura que después está protegida en la parte superior, como ven en el corte, mediante chapas, tanto horizontales como verticales. Estas son las que cierran el final de los andenes que hacen a la estación en sí y que por dentro son las que están viendo ahí. El hierro tiene además dos funciones o dos formas de verse, de mostrarse dentro del edificio. Si estoy en las salas de pasajeros, sean estas o sea esta que tengo en el corte acá, estoy viendo algunos elementos en hierro, pero son parte del lenguaje que queda enmascarado dentro del resto de los materiales y elementos ornamentales que estoy usando. Mientras que si estoy en el espacio propio de la máquina, en la zona de los andenes, el hierro queda directamente a la vista, es parte de ese discurso, es parte del lenguaje. Y son las dos formas de expresar también esas dos posiciones filosóficas de las que venimos hablando. Este sistema estructural, por supuesto que es revolucionario para la época. Cubrir esas luces en este momento es un verdadero avance dentro de estos sistemas estructurales. Más todavía cuando ustedes piensan que todos estos sistemas todos estos elementos que componen el sistema estructural, han sido traídos desde el exterior en los barcos, que se llevan esa parte de la materia prima para ser manufacturada en Europa, como lastre, y son ensamblados en el territorio argentino para dar forma a esta nueva gran tipología. Siguiendo con estas estaciones terminales, la que sigue es la estación de Córdoba. La estación de Córdoba es cercana en el tiempo, es de 1914, también en el Ferrocarril Central Argentino, y es una estación de paso, ¿sí? Las vías son paralelas al desarrollo del edificio. El tipo es prácticamente igual que el que describimos antes. Es asimétrico en este caso, el espacio principal, que es la sala de espera, y el espacio donde se compran los pasajes, que es ese, está como sacado del eje de composición. El espacio de la confitería y los salones para los pasajeros de más categoría están de este lateral, mientras que el resto del manejo administrativo del edificio se da hacia el otro lado. O sea que ingreso, espero, compro el pasaje y salgo hacia los andenes que tengo en esta posición. Como hay varios andenes, ahí tienen una escalera que permite, mediante unos pasajes subterráneos, acceder a los otros andenes que quedan en paralelo. El edificio en sí hace recordar directamente a un palacio de la época entre el Renacimiento y el Manierismo, basamento, desarrollo y coronamiento. Tiene todos los elementos que hacen en la arquitectura neoclásica, desde los almohadillados, el uso de arcos en planta baja, generando como una galería, el uso también de composiciones que hacen a lo clásico, usando tímpanos, usando también tímpanos curvos y el uso de dobles columnas que son más de tipo manierista, y el peso que tiene en sí el edificio sobre el
lugar, sobre el territorio. Eso lo asocia más directamente a palacios de esta época. Mientras que en el interior voy a volver a recordar esa cuestión de lo romano en el uso tanto de materiales como del recurso del lenguaje en la isla donde se pueden adquirir los pasajes. Si lo miran, son muy similares a los de la estación Retiro que les mencioné antes. El edificio en sí es un edificio que es macizo, es pesado, indica la jerarquía que tiene Córdoba dentro de este sistema de transporte nacional que forma parte de este proceso de agroexportación que va a ser prácticamente la gran inercia dinámica del territorio en esta época. Todos estos edificios que hemos estado viendo, no solamente los edificios, sino lo que hace a los componentes para que el sistema ferroviario funcione, son parte de lo que actualmente se denomina patrimonio industrial. Este patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial que poseen, dice esta Carta sobre el Patrimonio Industrial Internacional, un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico, científico. Esta cuestión del valor la vamos a empezar a estudiar próximamente. Estos restos, dice la carta, consisten en edificios, maquinarias, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera y se transmite y se usa la energía, medios de transporte, que es lo que hemos visto hoy, así como los sitios donde se desarrollan esas actividades. Estos conjuntos de bienes no están solos y aislados, sino que casi siempre conforman sistemas. Por eso es imprescindible entender que el ferrocarril es un sistema y que el edificio de la estación de pasajeros es solo un elemento más del sistema, que sin el resto no se puede interpretar. Estos 4 tipos de conjuntos de bienes internacionalmente se dividen en elementos que son industriales, los más pequeños, lo que hacen a la función en sí de la industria, conjuntos industriales, como pueden ser las fábricas, paisajes industriales, cuando se ve en el territorio la huella de esa producción industrial, y finalmente estos sistemas y redes industriales para el transporte, como el que hemos visto, de agua, energía, mercancía, viajeros, comunicaciones, etcétera, que constituyan por su articulación compleja y sus valores patrimoniales un testimonio material de la ordenación territorial. Eso es el ferrocarril y los pueblos que han generado. Un testimonio material de la ordenación territorial, de la movilidad de las personas, ideas o mercancías, o del arte de construir la obra pública del periodo contemporáneo, en particular en este territorio revolucionario.